Muy buenas noches a todos y gracias por estar con nosotros esta noche para escuchar una vez más las buenas noticias del Evangelio. La Biblia dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, ojalá esta noche, si usted no tenga esta vida eterna, esta salvación de Dios, dice, este mensaje es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, gracias por estar con nosotros, escuchar este mensaje tan maravilloso de la palabra de Dios. Y vamos a leer esta noche en el libro en 2 Corintios y capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5, y vamos a leer desde versículo 16. 17, perdón. 2 Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, porque nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, al que no conoció pecado, pero por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hemos encontrado en estos versículos el enfoque, el propósito del mensaje del Evangelio. Dice, la palabra de reconciliación. Y me gustaría hablar esta noche, esta tarde, acerca de este tema, la reconciliación. Y el deseo nuestro es lo que hemos encontrado en versículo 20. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Esta palabra, la reconciliación, tiene el sentido, el significado de un cambio en una relación. Podemos pensar, pues, tal vez en un ejemplo que en este mundo del matrimonio. Y si hay una lucha entre los dos partidos, entre los dos lados, normalmente decimos, pues, ellos tienen que reconciliar el uno con el otro. Un cambio en la relación. Pero cuando pensamos en la reconciliación con Dios, no es que un lado puede hacer algo para reconciliar con otro, no. Vamos a ver que Dios nos ofrece la reconciliación y nosotros tenemos que recibirla. No hay algo en nosotros mismos para reconciliarnos a Dios por medio de nuestros hechos. No, es una obra de Dios. Entonces, el mensaje del Evangelio es la palabra de la reconciliación. Y me gustaría pensar muy sencillamente esta noche en la necesidad de la reconciliación. ¿Por qué tenemos que ser reconciliados con Dios? ¿No nacimos como hijos de Dios todos nosotros? No, la Biblia dice así. Solo quiero mencionar algunos versículos para que usted vea que hay una separación entre Dios y el pecador. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad
e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Gálatas 6:7 dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, así eso también segará. El Antiguo Testamento. Podemos regresar al principio de la Biblia, los profetas, y encontramos esto. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Dios ha dicho en su palabra, porque yo no justificaré al impío. Dios no puede pasar el pecado. Dios no puede decir, pues no voy a olvidar el pecado. Dios es un Dios justo. Otro profeta dice, Jehová no tendrá por inocente al culpable. Dios tiene que juzgar el pecado. Dios tiene que hacer algo con el pecado. Entonces, si tenemos pecados, tenemos que ser reconciliados con Dios. El libro de Efesios nos habla de nosotros como pecadores y no nos llama hijos de Dios. Dice, hijos de desobediencia, hijos de ira. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la necesidad de reconciliación es que hay una separación entre el pecador culpable y el Dios justo. ¿Quién es el autor, pues, de la reconciliación? ¿De dónde viene? ¿Qué es la fuente? ¿Quién es la fuente de esta reconciliación? Muchas veces pensamos, pues, yo voy a reconciliarme con Dios. Yo he tenido un cambio de mente, un cambio de corazón, entonces voy a seguir adelante en las cosas de Dios, en las cosas del Señor. Pensamos, pues, tal vez por mis obras voy a reconciliarme con Dios, por mi religión. Yo voy a buscar una iglesia y voy a asistir a esta iglesia cada domingo, cada miércoles, cada viernes, y con esto voy a reconciliarme con Dios. ¿Quién es el autor de la reconciliación? ¿Nosotros? ¿Qué dice versículo 18? Y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios. Dios es el lado, es la persona, es el divino Dios que hace, que empieza, que ofrece esta reconciliación. Lo que nosotros tratamos de hacer, nuestras obras, nuestras justicias, dice Isaías, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. El autor de la reconciliación es Dios mismo. No es de nosotros. Nosotros no empezamos esta obra. Nosotros no hacemos nada para recibir, para hacer la reconciliación. Dios nos ofrece. Dios es el autor. Dice, todo esto proviene de Dios. Entonces, amigo, esta noche tiene que poner a un lado sus obras, sus diezmos, su religión, su iglesia. Tiene que ponerse a un lado. Porque el autor de la reconciliación es Dios Padre, Dios mismo. Pero ¿qué es la manera entonces? La manera, la obra de la reconciliación. ¿Cómo es que Dios puede perdonar los pecados y todavía ser justo?
Si Dios es justo, si Dios tiene que juzgar el pecado, ¿cómo es posible que Él puede perdonarnos de nuestros pecados? Puede reconciliarnos a Él. ¿Cómo es posible? La misericordia y la justicia de Dios. Cuando pensamos en estas características de Dios, muchas veces pensamos, pues, es algo en contra, el uno al otro. La justicia y la misericordia. Dios puede mostrar su misericordia, pero al mismo tiempo tiene que ser justo. No puede pasar sobre los pecados. ¿Cómo es posible? Versículo 18 habla de la manera de la reconciliación. Dice, ¿quién nos reconcilió consigo mismo? Por Cristo. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Por Cristo, por el Hijo de Dios. Esto es la manera, la obra de la reconciliación. En versículo 21, encontramos la manera en la que Dios puede perdonar al pecador sin perdiendo su justicia. Dice versículo 21. Al que no conoció pecado, hablando de Cristo, al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. En la cruz de Calvario, el inocente, el Hijo de Dios, el Santo, apartado de los pecadores, dice, lo hizo pecado por nosotros. Lo que estas palabras está diciendo es que Cristo murió la muerte suya, la muerte mía. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. La ira que nosotros merecemos, la ira que nuestros pecados merecen, fue puesto sobre el Hijo. Y por esto Cristo clamó en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque Cristo, quien no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. La misericordia y la verdad se encontraron, dice el salmista. La justicia y la paz se besaron. Y estas dos cosas, la justicia y la paz, la justicia y el perdón, se encontraron en la cruz donde la justicia de Dios fue puesto sobre su Hijo para que usted pueda tener paz para con Dios. Isaías dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, el cual no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Es la imputación de nuestros pecados. Fue puesto sobre la cuenta de Cristo. Todavía Él era santo, todavía era inocente en la cruz, pero nuestros pecados fue puesto sobre su cuenta. Vemos esto en la historia del buen samaritano, en el libro de Lucas. Un hombre que estaba pasando a otro hombre que estaba medio muerto al lado de un calle. Y dice, este buen samaritano fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su caballo, le llevó al mesón y cuidó de él. Y dice, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré.
cuando regrese. Este hombre dijo, ponga todos sus gastos sobre mi cuenta. Y amigo, en la cruz de Calvario, Cristo dijo el mismo para usted. Todo, toda su cuenta, toda su carga del pecado fue puesto sobre el Hijo de Dios. Lo hizo pecado para nosotros. Pero ¿qué es el resultado? Eso es la manera que nosotros podemos ser reconciliados porque Dios está satisfecho con la obra de su Hijo. Cristo pagó su precio, amigo. ¿Y qué es el resultado? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Usted, amigo, esta noche, en el tribunal de Dios, puede ser declarado justo para hoy y para siempre, por medio de Jesucristo, por fe en él. La obra, el autor de la salvación es Dios y Cristo Jesús. Y Cristo ha traído la salvación, la reconciliación hoy a su puerta. Y está tocando la puerta de su corazón. Sus obras no han traído este regalo. Su religión no ha traído este regalo. Pero por medio de la fe, tiene que recibir este regalo. Tiene que aceptar este regalo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amigo, esta noche voy a terminar con la súplica de esta reconciliación. Pensando en todo esto. La paga del pecado es la muerte. Si usted muere sin perdón, sin Cristo como su Salvador, dice la Biblia, va a abrir sus ojos en un lugar de tormento y estará allá por toda la eternidad. Entonces la súplica, la petición de este mensaje, de esta reconciliación, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Voy a decirlo una vez más. Esto fue el deseo del apóstol Pablo. Y esto es mi deseo para usted, amigo, esta noche. En el nombre de Cristo, le rogamos, reconciliaos con Dios. Oremos. Padre, te damos gracias esta noche, que la salvación, la reconciliación es la obra tuya. No merecemos, Padre, este regalo, esta oferta de la salvación tan grande. Pero gracias, Padre, en tu misericordia, en tu gracia. Siendo un Dios que está satisfecho con la obra de tu Hijo. Él que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Sabemos, Padre, de la importancia, la urgencia de ser reconciliados contigo. Porque sin perdón, sin ser reconciliados, hay un destino eterno de tormento. Pero gracias, Padre. Hoy es el día de salvación. Y Padre, queremos que tu Espíritu abre los corazones, las almas de las personas que están escuchando. Reconciliados con Dios. Es el mensaje esta noche. Bendiga tu palabra, Padre, te pedimos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Ojalá, amiga, usted piensa en estas palabras, en esta invitación. Os rogamos, en el nombre de Cristo, reconciliaos
con Dios.